s'obri el debat, quan vulgueu demanar la paraula ho pugueu fer a través del xat i després es pugui fer un col·loqui quan acabi de parlar la ponent. Jo em presento, soc l'Anna Martín, soc la regidora de Feminismes i LGTBI i primer de tot m'agradaria donar-vos les gràcies a totes les persones que us heu connectat en aquesta conferència, webinar que es diu Ara i que té com a títol Dones travessant fronteres i que s'emmarca dins dels actes del 25 de novembre, Dia Internacional contra les Violències Masclistes. Una xerrada que té com a objectiu reflexionar i que ens fem conscients de les múltiples violacions de drets humans que viuen les persones migrades que decideixen sortir dels seus països en busca d'unes vides millors a casa nostra i més dignes. Durant tot el procés migratori, en la sortida, el trànsit i l'arribada aquí, les violències estan entrellaçades entre si, però són les dones i les nenes les que viuen una vulneració més greu dels seus drets humans i sobretot amb una mirada de violència masclista. Les vivències tan dures que durant la seva migració queden marcades de per vida en els seus cossos i en els seus projectes vitals, perquè cal tenir en compte que moltes d'elles ja estan fugint de contextos amb molta violació dels seus països d'origen i a més que quan arriben aquí es continuen trobant aquestes violacions. El que es troben pel camí, com deia, quan arriben aquí és una vulneració dels drets humans sense precedents, sense escrúpols i amb especial atenció a les dones i nenes que fan aquests trànsits que són tan durs i plens de violència. I per parlar de tot això, a mi em fa molta il·lusió presentar a l'Helena Maleno, que és una de les investigadores més importants que tenim en temes de migracions i trata de persones a nivell estatal i m'atreveixo a dir també europeu. Ella també és periodista, és escriptora i fundadora de la ONG del col·lectiu Caminando Fronteres i sobretot és activista i defensora dels drets humans i per això fa anys que viu al Marroc des d'on denuncia les violacions de drets humans a la frontera sud i dona suport i acompanyament a les comunitats de migrants durant tot el trànsit, en especial atenció a les dones i les nenes víctimes de violències. Fa poc va escriure un llibre que es diu Mujer de Frontera, on explica la seva vivència com a activista en pro dels drets de les persones migrades, que us el recomano totalment. I per últim, abans de donar-li la paraula a l'Helena Maleno, que em fa molta il·lusió avui poder-la presentar i que sigui amb nosaltres de manera online, m'agradaria agrair al programa de cooperació de l'Ajuntament, i aquí tenim el seu regidor, el Quim Bartolomé, que ens acompanya a la xerrada, i a la tècnica Isabel Camón, per l'organització d'aquest any i d'aquesta activitat en el marc del 25 de novembre, perquè és important tenir una mirada de drets humans, una mirada internacional també pel que fa a les violències masclistes. I passo la paraula a l'Helena y muchas gracias a todas las que están aquí conectadas. Hola, buenas tardes y un placer estar con vosotras. Yo tengo un cariño especial a vuestra ciudad porque ya estuvimos allí en 2015, compartimos muchos momentos, pero después hemos seguido teniendo un vínculo también con vuestra ciudad a través del apoyo que habéis dado también a nuestra organización en Frontera Sur y también al seguimiento así como muy próximo con Isabel y con Ana, pues cada vez que hemos tenido problemas, que no han sido pocas veces, tengo un cariño especial y un vínculo especial, así que estoy encantada de participar en estas jornadas que estáis haciendo para el día 25N. Voy a compartiros pantalla porque tengo como un PowerPoint para... si puedo. Ahí se ve, ¿no? Vale, fenomenal. La primera diapositiva pues, se llama Mujeres en la necrofrontera, la defensa de la vida. Para que se entienda, creo que se quedó colgado. Esperad un momento que creo que no he compartido en realidad lo que quería compartir. A ver si esto es... A ver. Un momentito. No. Estas cosas me ponen nerviosísima. Así se ve perfectamente, Elena, y creo que así le puedes tú ir cambiando de diapositiva. Sí, lo que pasa es que intento y no... Ah, vale, sí. Vale, fenomenal. Sí. Ahora sí. Quería hablar de mujeres en la necrofrontera para entender, pues cómo son atravesadas por esas violencias del control del movimiento, ¿no?
Estamos hablando de unas mujeres migradas, que desde los países de origen, el tránsito y el destino están siendo atravesadas por la violencia, pero que a la vez toman una apuesta por la defensa de la vida, ¿no? Me quedo con esta frase, ¿no?, de Iñaki Williams, que ahora es un jugador de fútbol, cuando explicó que su madre saltó la valla de Melilla embarazada de él, ¿no? Creo que es una frase que a lo mejor nadie se espera de un jugador de fútbol, y como él hizo homenaje así, ¿no?, a su madre, que cruzó esa frontera. Y recuerdo una entrevista muy emotiva donde él explicaba, ¿no?, cómo era su madre y cómo fue ese proyecto migratorio que hizo que él esté hoy aquí y que, bueno, pues que se dedique a lo que se dedica. Esta es una foto de otra mamá con las que hemos trabajado. Nosotras tenemos un proyecto de acompañamiento de salud sexual y reproductiva a las mujeres en el camino. Salud sexual y reproductiva porque muchas de esas violencias pasan por el cuerpo de las mujeres, son violencias diferenciadas por sus cuerpos, y el resultado de muchas de esas violencias hacen que las mujeres, bueno, pues tengan ciertas enfermedades, pero también que se queden embarazadas y también ¿no?, que tengan hijos e hijas ligados a ese tránsito y a ese camino migratorio, más que a una decisión propia de las mujeres. Esto es una mujer que dio a luz en un hospital de Tánger y a la que hemos acompañado durante mucho tiempo, ¿no? Hay varias cosas. Un momento, Elena, creo que no te pasa el PowerPoint. Creo que no hemos visto esa foto que comentabas. A ver, vuelve a intentar pasar la diapositiva. Ya la he pasado. ¿No la estáis viendo? Ay, no, Dios. Vemos la primera. La primera. Vale. Y esta tampoco, ¿no? Que he puesto una de... Vale, pues entonces no os está pasando el PowerPoint a vosotras, porque yo sí lo estoy viendo. Vale, pues esperad, que voy a intentar compartirlo. ¿Ahora sí lo veis? No. Ahora solo vemos la primera diapositiva. Vale, es que creo que no estáis... Vale. Esperad un segundo. Si quieres nos lo puedes pasar a nosotros y vemos si lo podemos compartir nosotros y vas diciendo y te pasamos nosotros perdonar, igual Borja puede echarle una mano desde aquí con alguna indicación. Vale. Ahora se desmutea y le da alguna indicación. Vale, lo que voy a hacer es que te lo voy a pasar, Isabel, porque yo creo que a lo mejor es mi conexión, que no es muy rápida para compartir pantalla. De acuerdo, me lo mandas a mi correo y Borja lo irá compartiendo. ¿Puedes, Borja? Sí, sí. Vale, perfecto. Si me lo mandas a mi correo. Vale. Vale. Ya te lo estoy enviando hoy. Claro, es que pesa un poco y yo creo que no se está compartiendo. Voy a intentar de nuevo, te lo estoy mandando y voy a intentar de nuevo compartirlo. Ay, qué fastidio, porque me hacía mucha ilusión. ¿Lo veis ahora? ¿Ahora lo veis? No. Ya. No te preocupes, lo pasas a Isabel y miraremos de ponerlo nosotros. Antes sí que te ha funcionado, pero justamente ahora no. A lo mejor hay más gente conectada y la red no aguanta, pero no te preocupes. Que esas cosas pasan. Vale. Creo No, que no ha llegado todavía, pero un momentito. Es que pesa bastante. Voy a intentarlo de nuevo. Y si no, ¿se lo quieres explicar, Borja? ¿Tú, mientras tanto? Sí. Espera, ahora Borja también te explica una manera en que a lo mejor puedes hacerlo desde tu propio ordenador, ¿eh? Vale. Segundo. Intento abrir.
viendo que estoy en pantalla. No. Es que no puedo ver. ¿Te ha llegado el documento o no? No. ¿No? Pero tú nos dices No, es que se está... Ahora intento compartir pantalla, pero debe ser... ¿Ahora lo veis? ¿Veis algo? No, no te preocupes, a ver si llega el... Si no, continúa explicando, tú tienes el PowerPoint, continúas explicando y ahora cuando llegue el documento, pues lo ponemos por la página que tú estés hablando. Vale, bueno, pues tenemos una representación en díselo tú. Vale. Quita. No sé si me escucha. Elena, ¿me escuchas? Sí, en la opción de compartir pantalla. Sí, la opción de compartir. Es que le va a ir mal la conexión. En la opción de compartir pantalla tienes que seleccionar pantalla y compartir, no seleccionar el documento en concreto, porque si no solo, dijéramos, haces como una fotografía de ese documento. Tienes que darle a compartir pantalla, pero en la pestañita donde pone pantalla. Vale, ya lo he hecho. ¿Se ve algo? Vale. Dice que has empezado la función, Vale. pero no se ve. Puede ser por el tema de conexión también. Claro, si no es demasiado fluida, no... Voy a ver si ha llegado el correo. No, no ha llegado porque se está cargando. ¿Ahora lo veis? No. No. Bueno, pues entonces os... Tienes que dejar de compartir el documento, Elena, si no se te oye entrecortada. Vale. Esperemos que llegamos al documento, de mientras vas comentando que no pasa nada. Vale, pues en todo este tiempo de historia en la frontera, la representación que hemos tenido de las mujeres es que primero han sido invisibilizadas, ¿no? Nos pasaba al principio que las mujeres no aparecían ni siquiera en el relato migratorio, ¿no? Estamos hablando del año 2000, de principios del año 2000, y no aparecían, era como si no existieran. Después empezaron a aparecer en el relato migratorio como víctimas, ¿no? El cuerpo de las mujeres se relacionaba con las políticas de la compasión, que eran la alternativa del control de fronteras, ¿no? Se estaba en un discurso en el que eran pobrecitas mujeres, todas son violadas, todas son víctimas de trata, pero no era una víctima en el sentido amplio a la que hay que reintegrar sus derechos, sino que era una víctima que se usaba, ¿no?, de forma perversa también por las políticas de control de fronteras, en el que la víctima lo que servía era para mostrar cómo eran salvadas, ¿no? Esto ha pasado mucho, por ejemplo, con la trata, cómo la trata ha sido instrumentalizada por las políticas de control de fronteras, por la propia policía que protege a las víctimas de trata, es la propia policía que implementa las políticas de control de fronteras, ¿no? Después, llevamos un tiempo en el que las mujeres cada vez buscan más espacios para construir sus propios relatos, ¿no? Lo notamos nosotras en Marruecos, donde han empezado a visibilizarse muchas lideresas comunitarias o mujeres que están liderando organizaciones de mujeres migrantes y también cómo empieza a aparecer en todo este entramado fronterizo la voz de las familias, ¿no? La voz de las madres que buscan justicia para las personas muertas y desaparecidas. Os envío ya que se cargó esto, os lo envío, a ver si lo recibís y veis el PowerPoint. Os pongo después las fotos. Se me escucha bien, ¿no? ¿Estáis todos escuchando bien? Vale. Ahora sí.
Vale, pues ahora os quería poner una foto de una madre y su hijo que justo, bueno, era una foto que justo habían llegado, habían sido rescatadas por él por salvamento marítimo. La migración de muchas de las compañeras, ellas la muestran como una estrategia de resistencia frente a situaciones de violencia. El empobrecimiento, el machismo y la exclusión social son situaciones que ellas identifican como situaciones de violencia, y el movimiento de las mujeres ya he dicho que es una estrategia de adaptación a los cambios mundiales, ¿no? Ellas también están defendiendo la vida y ellas también están pidiendo ciertos derechos vinculados a la libertad de circulación, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar con la Alianza por la Solidaridad en un proyecto de investigación, ¿no? En el tránsito migratorio, donde cuando hablabas con las mujeres, se le preguntó a más de 100 mujeres, hablaban de ser independientes y de buscar un futuro. Lo que hemos también visto en este tiempo es que las familias depositan más confianza en las mujeres que en los varones, ¿no? Para asumir todo ese trayecto migratorio, porque hay todo ese imaginario ligado a que las mujeres son más capaces de estar en sacrificio y de soportar los sufrimientos del camino y que no olvidan a la familia. Pero yo me quedo con una frase muy importante que yo creo que desmonta las políticas migratorias de los Estados europeos. Las mujeres dicen: no existe el derecho a no migrar. No tengo derecho a migrar, pero tampoco tengo derecho a no migrar. Y ellas están hablando ahí no del famoso efecto llamada, sino de un efecto salida, de un efecto expulsión de los territorios, que yo creo que esto también es clave. Las mujeres no pueden quedarse en sus territorios por distintos motivos. No solo no pueden decidir migrar, sino que no pueden decidir no migrar, ¿no? Y poner el tema de la expulsión ligada, como sabemos, las mujeres... Justo ahora se me está compartiendo... Ah, vale, fenomenal. Aquí tenéis, justo ahora, esta era la foto de la que yo os hablaba, ¿no? De esa compañera que había dado a luz en el Mohamed V. Si cambiáis la diapositiva, ¿la cambiáis? Vale, de esto ya hemos hablado, cambiadla y veréis una foto. Esta es la foto que yo os hablaba de esta mujer que es etíope, que justo está recién rescatada de la barca de salvamento marítimo. Y si la cambias, estamos en la que estoy hablando ahora. Vale, fenomenal. Yo creo que esa es la clave también de análisis de lo que está pasando en el origen, ¿no? Muchas mujeres están siendo expulsadas de sus territorios y la lucha que también las mujeres están liderando para quedarse. ¿No? Ya no cambies más, seguimos aquí, ¿vale? Y ese derecho a no migrar es clave también para entender la defensa de la vida. Las mujeres defienden la vida en el origen, la están defendiendo en el tránsito, en la política de fronteras, y la defienden también en el destino, porque muchas de las actividades que ellas hacen en el destino es defender la vida. Muchas de las mujeres que llegan son mujeres que han estado, lo estábamos comentando antes con Ana, que han estado recogiendo los productos frescos en condiciones de semiesclavitud para que las personas pudiesen confinarse. Son mujeres que se han quedado con los abuelos, con las abuelas, para que el resto de la familia pudiese confinarse y que se ha quedado en esos cuidados. Si puedes pasar ahora. Vale, esta es una foto, ¿no?, de lo que hablábamos. Esta es una foto de Nigeria, es una foto de donde salen muchas, es de Benin City. Benin City es una zona conocida por la salida de muchas mujeres nigerianas, pero sobre todo conocida porque a través de los cuerpos de esas mujeres en las redes de trata, durante años, desde los años 80, toda la sociedad ha tenido un cambio alrededor de esa trata y de esos cuerpos de esas mujeres, porque las remesas que han llegado desde los países de origen pertenecen en su mayoría a esas mujeres. Si cambiamos ahora, creo que no se ve muy bien.
Si cambias. Vale, si cambiamos ahora, entendemos que las mujeres están construyendo nuevas realidades y que nos toca analizar los discursos, ¿no? Discursos que nos traen saberes del sur. Hoy publicaba Moja, periodista del diario.es, que qué doloroso, ¿no? Lo hacía a raíz de un tuit, que qué doloroso era que a él muchas veces le llamaban a charlas no como experto, no como periodista, sino como testimonio, simplemente por ser negro, afrodescendiente, pero él es español, y eso pasa mucho con las mujeres, ¿no? Que se llama a las mujeres a las charlas, como Fátima, incluso no se les pone ni el apellido, ¿no? Y pone testimonio de Fátima, testimonio de tal, y no sabemos entender que el conocimiento se construye también a partir de los cuerpos y de las experiencias. No es ese conocimiento racional de Kant, que por cierto era muy misógino, ese conocimiento racional que daba todo el saber a los hombres, sino que es una construcción de un saber diferente, ¿no? Y por eso tenemos que tener en cuenta la presencia de las mujeres en la construcción de los imaginarios, que tenemos también que ir hacia mostrar esas violaciones de derechos de esas mujeres, pero hacia el restablecimiento también. Y antes lo comentábamos con Ana, ¿por qué cuando todas las mujeres, cuando se destapó que las mujeres de la fresa que venían con contratos en origen habían sufrido y sufren violaciones, ¿no? Violaciones, abusos sexuales de forma continuada y que incluso habían tenido que abortar en muchas ocasiones resultado de esas violaciones de todo un sistema, ¿no? que les da impunidad a esos abusadores y a esos violadores, la sociedad no había salido a defenderlas. Eso hubiera sido una forma de restablecimiento. No solo tenemos que hablar de pobrecitas, víctimas, como víctimas tienen derechos y esos derechos es la justicia y el restablecimiento. Ellas tienen también estrategias de resistencia. El movimiento es una estrategia de resistencia. Los maridos del camino son otra estrategia de resistencia. La normalización de la violencia. Hay algo que a mí me resultaba bastante impactante y era cuando una mujer, ¿no? Ver la diferencia entre las organizaciones sociales, ¿no? Cómo te contaban, jo, es que Dios mío, no sé qué vamos a hacer, las mujeres han normalizado la violencia sexual y eso no está bien y tal. Y cuando una mujer te contaba, ¿no? Sí, tendré que sufrir violencia sexual como precio de pago a mi proyecto migratorio, pero no puedo, tengo que normalizar y asumirla, porque si no, me voy a morir. Si no la acepto, si no acepto eso como forma de pago, me voy a morir. Y cómo esa normalización se transformaba en una estrategia de resistencia. No quería decir que ellas se dieran a los abusos, ¿no? Cada vez que una mujer llega a un territorio en el tránsito fronterizo, muchas de estas mujeres enseñan a las recién llegadas, ¿no? De no puedes ir sola, tienes que ir en grupo, una serie de estrategias de protección, ¿no? La trata de seres humanos, fijaros qué perversidad, se ha transformado también en una estrategia para poder hacer un proyecto migratorio. Muchas de las mujeres más empobrecidas del mundo son conscientes o te dicen, mira, es que yo si no me daba una red de trata nunca podría haber iniciado este proyecto migratorio. Y lo hago entendiendo que es que tal vez que voy a ser explotada, pero también con la esperanza de salir de esa explotación un día y de cumplir mi proyecto migratorio, ¿no? Las organizaciones formales dentro de las mujeres, os he dicho al principio, también hay muchas lideresas que están surgiendo dentro de las comunidades migrantes, mujeres muy poderosas que establecen esas estrategias, ¿no? Que entienden, por ejemplo, o que empiezan a saber cómo se va a los hospitales, ¿no? Que hacen de agentes comunitarias, que han hecho, por ejemplo, están haciendo en Tánger sensibilización a las poblaciones migrantes sobre protección del COVID. Puedes cambiar si quieres ahora, ¿no? Y es una foto
esta es la que abraza, es la hermana de Bebé. Bebé es la chica que está en ese ataúd. Estas mujeres son mujeres congoleñas, 5 mujeres congoleñas que murieron en una devolución en caliente en el mar. En Melilla se hizo una devolución en caliente, no solo hay devoluciones en caliente en La Valla, sino que hay devoluciones en Ceuta y Melilla en el mar que consisten en que la Guardia Civil bloquea el paso de la embarcación hasta la espera de la Marina marroquí. Pero claro, estas prácticas en el mar, en embarcaciones muy de bajo nivel, o sea, embarcaciones que no están preparadas ni siquiera para surcar el mar, pues pueden producir accidentes. Y ese día lo que pasó es que la embarcación volcó, las mujeres suelen ir en el centro, y 5 mujeres congoleñas y 2 de Guinea-Conakry, ¿no? La comunidad congoleña es un ejemplo de organización, ¿no? Incluso es reconocida como comunidad por la propia embajada en Marruecos, ¿no? Y la comunidad congoleña se movió para identificar rápidamente los 5 cuerpos de las mujeres y trasladarlos a Rabat y que fueran enterrados porque no tenían dinero para llevarlos al país de origen. Muchas de estas mujeres de la comunidad congoleña son potenciales refugiadas bueno, pudieron ser enterradas en Rabat. Y las mujeres, sobre todo las hermanas y familiares, sobre todo otras mujeres, fueron las que más se movieron para identificar y para que fueran enterradas con dignidad después de lo que allí había sucedido. Sin embargo, desde el Estado español no se dio ninguna respuesta, ¿no? Ni se inició ningún tipo de investigación hacia lo que había pasado aquel día. Puedes cambiar si quieres. Creo que algunas cosas tenéis otro formato a lo mejor y no sea... Bueno, aquí lo que yo quería hablar un poco es de esa estrategia, ¿no? A veces en esa estrategia de supervivencia, de aceptar la trata, de normalizar la violencia sexual, por eso os ponía la diapositiva anterior sobre lo que le pasó a Bebé, las mujeres tienen que elegir qué tipo de violencia quieren. Si es la violencia de las redes, la violencia del propio tránsito migratorio o si es la violencia institucional de control de fronteras. Se encuentran entre esas 2 violencias. ¿Cuál es la peor? Entonces ellas te dicen, no sé, ¿qué me estás diciendo? ¿Es mejor que me viole un compañero de la comunidad? ¿O es que me militar en la frontera? ¿Mejor ahogarme en el mar porque no me rescatan o porque sufro una devolución en caliente? ¿O es mejor llegar y que me abusen en una red de trata? ¿Qué es lo mejor? No me pidas elegir porque yo sé que que la violencia tiene muchas fronteras, ¿no? Daros cuenta que esa industria de la esclavitud es la segunda industria criminal más potente del mundo, que mueve el 1,8% del Producto Interior Bruto mundial, ¿no? Pero que también en esa industria hay un enfoque de mercado y ese enfoque de mercado tiene un sostén ideológico y ese sostén ideológico, destino, hace que a través del racismo entendamos que hay distintas categorías, también lo hablábamos con Ana antes, ciudadanos consumidores, ciudadanos que son versus legales y ilegales, y luego están las esclavas, esas esclavas que el propio sistema de mercado está pidiendo y que eso también es otra violencia. Todas esas violencias en su conjunto atraviesan los cuerpos de esas mujeres que en su mayoría son poderosísimas y muy valientes. Puedes pasar, por favor. Aquí tenemos mujeres recién rescatadas también de una embarcación de salvamento marítimo. Puedes pasar. No sé si se ve bien, sí, ¿no? En ese proceso hay algo muy clave que impacta la violencia contra los cuerpos de las mujeres y es la externalización de fronteras. Cómo se organiza esa necrofrontera para normalizar la violencia contra las mujeres, normalizar que haya mujeres que puedan morir o que haya mujeres que puedan sufrir, y es a través de la externalización, cómo se paga a países terceros
y el impacto que ese dinero tiene en los derechos humanos también de las mujeres que tratan. La externalización pagada por la Unión Europea ha hecho que muchos países tengan dispositivos legislativos como leyes de extranjería que muchas veces son contrarias a las propias leyes nacionales en el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, ha tenido un impacto negativo sobre la tradición de movilidad. Entendemos que en África la movilidad es un derecho. Es normal que las poblaciones se muevan, ¿no? Y ha sido como una imposición desde el norte estigmatizar ese derecho del movimiento, lo que ha hecho un aumento de la discriminación y el racismo, ¿no? Esto ha hecho, por ejemplo, tener una afectación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y del derecho a la identidad de sus hijos y de sus hijas. Hay que hacer un trabajo para que las mujeres migrantes puedan ir al hospital y hay que hacer un trabajo para entender que los niños y niñas nacidos en ese camino migratorio tienen derecho a tener identidad y a ser registrados, ¿no? La externalización ha hecho también que muchas mujeres desplazadas de forma forzosa hacia el sur, ¿no? Y ha hecho también el sufrimiento de los cuerpos, los secuestros, la esclavitud laboral, la sexual, pero también la externalización ha provocado un fenómeno que esto se habla mucho en la frontera latinoamericana y en esta hablamos menos y que las mujeres resaltan, que es el feminicidio social. Esto pasa en la frontera y esta forma de denominarlo lo explican muy bien las mujeres que han pasado por Libia. Había un feminicidio racial en ese tránsito por Libia. La segregación en el acceso a derechos de base, ¿no? O, por ejemplo, que las mujeres no puedan vivir en el norte de Marruecos, aunque tengan residencia y tengan a sus hijos y hijas. Aquí tenéis un ejemplo bastante, en esta foto, tenéis un ejemplo bastante importante de esa externalización y es el resultado de una redada, ¿no? Las mujeres pierden las cartillas de vacunación de los niños y las niñas, ¿no? Por ejemplo. Y tenemos niños y niñas que fueron vacunados en Argelia, que han sido vacunados en Marruecos y que cuando llegan al Estado español la Cruz Roja los vuelve a vacunar porque han perdido toda la documentación, ¿no? E incluso certificados de inscripción en el registro civil. Puedes cambiar ahora. ¿Cuáles son los miedos en esa necrofrontera? Hay que entender lo que significa una necrofrontera. Necrofrontera significa aplicar políticas de muerte. Aplicar políticas de muerte donde hay empresas que operan, que son empresas de control del movimiento. La mayoría de ellas proceden de empresas armamentísticas que encuentran en el control del movimiento un segundo negocio y que el que personas se ahoguen en el mar da dinero a esas empresas y el que los cuerpos de las mujeres sufran también da dinero a esas empresas. Así opera una necrofrontera. Por eso cuando estuvimos con APS trabajando con las mujeres, le preguntamos por los miedos, ¿no? ¿Cuál es el miedo, ¿no? Los miedos ante la defensa de la vida en esa necrofrontera. Las mujeres decían que hay un miedo a la muerte, hay un miedo a morir en el camino, a que mueran los hijos, a morir en el agua, pero también hay miedo a la violencia, a ser explotadas, a sufrir violencia por su condición de mujeres. Y hay un miedo sobre todo al racismo, ¿no? El racismo se representa como un daño brutal. ¿Se me escucha bien? Sí. El racismo es como un daño, como una violencia muy fuerte que reseñan todas las mujeres, ¿no? Hay un miedo a no llegar a realizar los proyectos después de tanto sacrificio y hay un miedo a que se estigmatice por parte de la familia y la comunidad por no haber llegado a realizar todas las expectativas, ¿no? ¿Puedes cambiar ahora, si quieres? Hay algo que las mujeres, y lo hemos visto, no sé si podéis cambiar ahora la diapositiva. Vale.
Hay algo que lo hemos visto estos días, no sé si habéis seguido la quita de custodias que pasaba en las Islas Canarias a las mujeres cuando llegaban con sus hijos y sus hijas. Vale. Esto es una práctica que se da de forma continuada en el Estado español desde hace muchos años. Según la Fiscalía, es para proteger a los niños y las niñas del tráfico, ¿no? del tráfico de personas y de la trata de personas. El problema es que se vulneran los derechos de los niños y las niñas porque no se hacen de forma garantista. El problema es que se viola la ley del Estado español que no te permite por esto quitar niños y niñas a ninguna madre. Segundo, que se vulneran los derechos de las madres, de los hijos y de las hijas y el derecho a estar en familia. Ellos dicen que es mientras espera el test de ADN que certifique que es la madre de ese niño o de esa niña. El problema es que los test de ADN que pueden durar 4 o 5 días, si la administración quisiera, esos test pueden durar meses. Y esos niños y niñas son separados durante meses de sus padres y de sus madres, sobre todo de sus madres, porque muy pocos críos están viajando con los padres, la mayoría de los niños y niñas viajan con las madres y nacen en el camino, y lo que produce es que después nos encontremos con casos en los que además, después de haber estado tutelados y de haber estado en familias de acogida, sea difícil devolver a las madres a sus hijos y a sus hijas. Entonces, lo que estaba pasando en Canarias es que esto se hacía de forma sistemática. Tú llegabas con tu hijo y tu hija, te lo quitaban directamente. Nosotras hemos visto además en Andalucía quitarle de la teta amamantando un bebé de 2 años a una madre, amamantándolo, y quitárselo, llevárselo a la policía a menores. Terrible. Entonces, se las estaban quitando de forma sistemática. Y las mamás nos llamaron un día, nos explicaron lo que estaba pasando, llevaban 2 meses sin ver a los niños, niños muy pequeños, y lo que nos pidieron difundir ese vídeo, se difundió. Ellas decían, nosotras queremos hablar, nosotras queremos que se nos escuche, porque tenemos voz, que ese es el principal problema siempre, ¿no? Que no se escucha a quienes están sufriendo la violación de esos derechos. Y al final consiguieron que se les devolviera a todas. De hecho, al día siguiente llamaron como locas, iban en un autobús e iban a ver a sus hijos e hijas después de 2 meses. Y además algunos de los niños y niñas reaccionan de forma terrible porque piensan que las madres los han abandonado, porque no entienden lo que pasa, porque de repente se encuentran rodeados de blancos y de blancas sin entender después de una travesía tan dura, y algunos críos tenían recelo a las madres o pensaban que las madres habían muerto después de lo que había sucedido, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta esas maternidades en movilidad. El derecho a vivir en familia, que la familia es un todo. Incluso en el camino las mujeres construyen pequeñas familias, ¿no? Ellos llaman la MIFA, la Petit Famille. Algunas mujeres viajan con los hijos, otras dejan a los hijos en el país y se quedan embarazadas en el tránsito, otras tienen ese primer embarazo durante el proyecto migratorio, ¿no? Y como hablábamos, esas malas madres, ¿no? Ese imaginario de malas madres, aunque no haya ningún maltrato probado, ¿no? ¿Podéis pasar la diapositiva? Bueno, esta es una niña que también nació en el hospital, que su mamá murió justo al dar a luz, y que, claro, como no hay certificados, no hay documentación, pero al final logramos que el papá recuperase a la niña. ¿Podéis cambiar? Estos son niños en un centro de Nador después de unas redadas que hubo muy importantes en el bosque y donde estaban con las mamás. Cambiar. Y aquí estamos, preguntamos también a las mujeres por las fuerzas, ¿no? ¿Hay fuerzas? Sí. Y las mujeres se consideran mujeres fuertes, ¿no? No tienen derecho a migrar, tampoco pueden hacerlo, pero tampoco pueden volver atrás. Pero a pesar de eso son mujeres fuertes, ¿no? Y muchas te dicen, el camino nos ha cambiado, somos más fuertes, hemos aprendido mucho, pero también tenemos más rabia, más tristeza, más estrés, pero a pesar de todo somos fuertes, ¿no? Era lo más que se repetía, ¿no? Durante las entrevistas y durante el trabajo que hemos tenido con las mujeres. ¿Podéis cambiar?
Vale, esta es una foto también de 3 compañeras en uno de los asentamientos, ¿no? De los bosques, donde hay una serie de asentamientos donde ellas pues también ¿no? se autoorganizan y autoorganizan también esa forma de vida y esa forma de resistencia. Puedes cambiar si quieres. Bueno, esta diapositiva es, para nosotras representa, esta forma parte de un informe que hizo Caminando Fronteras, Tras la Frontera, donde esta mujer Silvi pasó 11 días en el mar, en la ruta canaria, esa ruta que ahora se ha puesto tan de nuevo, tan en la actualidad, porque se ha reactivado, ¿no? Silvia había pasado 11 días y la mitad de la embarcación había muerto, de las personas que iban en la embarcación. Después de esos 11 días en el agua y de ver morir a la mitad de los compañeros, Silvi no recibió, como no recibe ninguna de las personas, cuando llega al Estado español, ninguna atención psicológica ni la aplicación del protocolo de víctimas de tragedias múltiples que tiene el Estado español, sino que se le aplica directamente la ley de extranjería y Silvi fue un centro de internamiento de extranjeros. En el centro de internamiento sufrió interrogatorios constantes y continuos y amenazas con ser deportada al país de origen si no colaboraba con la policía y señalaba quién era el capitán de la embarcación. Silvi se negó a señalar a ningún capitán de la embarcación porque dijo que el capitán había muerto durante el trayecto, que las personas que llevaban el timón habían muerto durante el trayecto. Pero el resto de 2 compañeros señalaron a Babacar. Babacar, un chaval gambiano que no hablaba ni inglés ni francés, que no podía defenderse, y el resto de 2 compañeros, por miedo a ser deportados, señalaron a Babacar. Babacar fue detenido y acusado. Le pedían 8 años de cárcel por cada muerte de esa embarcación. Silvi llegó al País Vasco y allí encontró a una compañera nuestra que trabajaba en un centro de atención humanitaria. Y Silvi le contó que ella quería ir a la policía, porque Babacar era una persona como ella, que había pagado su patera y que la policía había detenido a alguien de forma totalmente injusta, ¿no? Y lo peleó, fue y declaró ante la policía y se presentó para declarar y defender los derechos de Babacar, ¿no? Silvi nos dijo que eso significaba que ella era porque Babacar era, ¿no? Soy porque tú eres, el Ubuntu, ¿no? Que es una de las estrategias de solidaridad y de fuerza que más conocen las mujeres durante esos trayectos migratorios. Para nosotras, para Babacar, Silvi fue un ángel, y para nosotras es un ejemplo de cómo las mujeres migrantes son las primeras defensoras de derechos humanos en la frontera. Puedes cambiar. Antes también hay niñas, ¿no? en ese camino, ¿no? Antes hemos hablado de la quita de custodias cuando las niñas son muy pequeñas, pero ¿por qué esa quita de custodia tan rápida? Pues porque las niñas rápidamente van a una familia acogida, rápidamente se inician procesos de adopción, pero ¿qué pasa cuando las niñas son niñas grandes, ¿no? Cuando son adolescentes? Pues la mayoría de esas niñas grandes no son protegidas por el sistema. La mayoría de esas niñas grandes se declaran mayores de edad porque van a un sistema de explotación. Las personas que las explotan no quieren que vayan a un sistema de protección de niñas. Ya se declaran mayores de edad y lo perverso del sistema es que el sistema no se pone en marcha para demostrar que son menores, ¿no? Cuando un chico marroquí o cuando un chico maliense, un chico guineano te dice que tiene 17 años, el sistema se pone en marcha con todas sus cosas, determinación de la edad, con todo, para declararle mayor de edad para poder expulsarle. Pero cuando una niña que no tiene tetas, perdonadme la expresión, pero es así, no tiene cuerpo de mujer, te está diciendo que tiene 20 años y tú no pones en marcha fiscalía, no pones en marcha todo el sistema para demostrar que es una niña y poder protegerla, el sistema está fallando. Y eso es lo que pasa, que cuando son adolescentes son cuerpos
que pueden ser usados por el mercado y también cuando son bebés, entre comillas, esas quitas de custodia también pertenecen a ese imaginario de malas madres y a esos cuerpos niñas que pueden ser salvados también por el sistema. ¿Puedes cambiar? Por ello, nosotras en lo que trabajamos con las mujeres y con las comunidades y con las familias es también en el empoderamiento, o más no empoderamiento, porque ya se está mucho más empoderada, sino como en el acompañamiento de esa labor que están haciendo las lideresas y defensoras de derechos. Acompañamos a las mamás que pidieron a sus hijos e hijas, hemos acompañado en otros procesos a otras mujeres también a las que se les había quitado a sus niños y niñas, pero también a chavalas que estaban en el sistema de explotación o a mujeres que habían denunciado violencia. Acompañamos también a Sylvie cuando quiso defender a Babacar. Y también hemos acompañado a las familias, estamos acompañando muchas más familias que están buscando a las personas muertas y desaparecidas, pero sobre todo para nosotras hay algo que nos marcó mucho y fue el trabajo con las madres de Tarajal, ¿no? Sabéis que el proceso de Tarajal ya se ha cerrado hace bien poco y que ahora se ha cerrado diciendo que, bueno, pues que no había personas, ¿no? Personas a las que se había perjudicado, aunque no había perjudicados que se hubiesen presentado en el procedimiento de Tarajal. No hay perjudicados porque no hay identificadas a las víctimas del lado español, porque durante todos estos años se ha intentado no identificar a las víctimas y como las víctimas no están identificadas, las familias no han podido terminar la personación y por lo tanto esa lucha que han hecho las madres por estar, las madres llevan años pidiendo visados para visitar las tumbas de sus hijos y las madres llevan tiempo en ese procedimiento judicial pidiendo que se identifique a sus hijos, pero también pidiendo estar en el procedimiento judicial. El Tarajal ha sido un procedimiento muy perverso en el que se ha usado la justicia de una forma torticera para finalmente cerrar el procedimiento sin que hayan tenido las familias acceso a la justicia. Deciros que son esas madres las que están ahora mismo con todas las víctimas de las fronteras en procesos de verdad. Quieren saber qué es lo que pasa en cada naufragio, quieren saber si se encontraron los cuerpos. En procesos de justicia quieren saber quiénes son los responsables. En procesos de reparación, ¿qué puede ser? Nosotras tenemos ejemplos muy claros sobre que la reparación puede venir de muchos caminos, puede venir de las administraciones públicas. Por ejemplo, una mamá nos pedía, ella quería enterrar el cuerpo de su hijo en el país de origen junto a los ancestros porque era necesario para encontrar la paz de la familia. Como esto no podía ser así, nos pedía tierra de la playa donde murió y se envió por DHL tierra para que esa tierra fuese enterrada al lado de los ancestros y las familias pudiesen hacer duelo y reparar en alguna forma el dolor. Pero las madres, las lideresas, las defensoras de derechos humanos, esas mujeres que están en ese camino, lo que están es mostrándonos que lo que quieren es una no repetición. Con todas esas acciones, con todas esas defensas de derechos, lo que quieren es enseñar el camino hacia la no repetición, hacia que esa impunidad y esa violencia en esa frontera se termine para las que vienen detrás, ¿no? Si podéis pasar ahora. Vale, esto son chavales recién rescatados haciendo el signo de la victoria y cantando el Bosa, que es un grito también que se ha convertido en una palabra también clave en la lucha de las mujeres en la frontera. ¿Puedes cambiar? Y esta es la última, con la que yo siempre termino últimamente cuando hablamos de mujeres, es
es una redada, el niño juega entre lo quemado, ¿no? Y yo creo que eso visibiliza mucho lo que es la necrofrontera. La madre está embarazada, lo está viendo jugar entre recoger cosas que quedan, restos y jugar, y la madre nos dice, ¿veis? Donde ellos vienen con muerte, nosotras, señala al niño jugando y a una barriga que tenía enorme, nosotras venimos con vida. Y yo creo que estas mujeres son las que están defendiendo la vida en un territorio de muerte que es la frontera. Gracias. Abrazarnos a nosotros mismos como un bebé y volver a nacer nuestro bebé que está dentro de nuestro interior. ¿Qué es lo más importante en esta sesión? Reconocer que actúa como disparador. ¿Qué es lo que nos toca los botones de la paternidad? Y mirar con amabilidad eso que nos toca los botones. ¿Qué diría tu mejor amigo si te viera a ti como padre o como madre? No escucho. En todo caso, yo os pediría que para hablar fueseis levantando la mano en el chat. Iremos dando palabras, porque si no nos haremos un poco lío. Es que si no, no sabemos quién habla. No se te ve. ¿Eh? Que no se te ve en la cámara. No se me ve, ¿no? Ya lo sé. Ahora sí. A ver. Mira, nos están llegando mensajes al chat. Gracias, Elena. Ha sido una exposición muy reveladora. Brillante exposición, Elena, como siempre. Manel, Rosa, gracias, Elena. Alfonsa de Santiesteban, que es de la entidad Comisiones Obreras, gracias por compartir el trabajo y las experiencias. Bueno, hay multitud de comentarios. Yo creo, Elena, que nos has puesto la piel de gallina a todas. Y bueno, a ver, hagamos un turno de palabras por Pilar. Gracias, Elena, por mostrarnos una vez más esta realidad. Bueno, todos y todas podemos leerlo. Si alguien quiere pedir la palabra y... ¿Está lo de levantar la mano, Borja, aquí? Yo rompo el hielo porque yo creo Venga. que Rosa Mel ha puesto en el chat una verdad como un templo. Yo creo que hay tanto Rosa como Virginia, como Pilar y luego tú, Isabela, habéis hablado sobre temas. Yo creo que Rosa Mel empieza diciendo que es trágico darse cuenta que tengan que escoger cuál es la violencia menos mala. Yo creo que esto da para un debate porque creo que las viven todas. Las viven todas y están todas entrecruzadas y las violencias son múltiples y maximizadas por ser mujeres. Creo que yo creo que aquí Rosa ha abierto como un debate que podemos compartir contigo, Elena. La Virginia Morillas, que es la técnica de feminismos del ayuntamiento, dice que el sistema es perverso, que lo criminal convive bien dentro del sistema. Y esas economías tienen vasos comunicantes, esas niñas desprotegidas dentro del sistema de explotación como si fuera un ejemplo. Isabel Comón habla de las vías seguras, que cuando hablamos de vías seguras también es vías seguras creo que desde la visión feminista, desde esta dignidad de la vida de las mujeres y niñas que viven en sus cuerpos esta violencia. Y Pilar habla de la vergüenza y de la indignación de permitir que esto suceda con tanta impunidad, que creo que tú también lo has ido conectando. Y me gusta mucho el mensaje final de fuerza. Yo creo que la parte de cómo al final el cuerpo de la mujer es resistencia y es fuerza, yo creo que también es el boza que has comentado. Pero bueno, no sé si hay más preguntas abajo, pero bueno, a partir de aquí podemos ir comentando contigo. No sé si las que habéis comentado esto en el chat queréis ampliar esta reflexión que habéis hecho en el chat y a partir de aquí generar un debate. Nos dan las gracias también por este baño de realidad, Nuria, de Sindicalistas Solidarios. Es verdad que vemos las noticias, lo vemos como muy lejano, pero realmente cuando lo oímos de una persona que está en la trinchera cada día, se siente diferente. Una cosa, yo si queréis puedo ampliar la aportación que he hecho. Soy Rosa, es que la cámara del portátil de casa no me va muy bien.
Básicamente es que ha sido un mes bastante intenso. Todo el mundo hace formaciones, he participado en el congreso, en el fórum, estoy haciendo aparte una formación en estos temas. Y sí que es verdad, un poco coincidiendo con mi compañera, con Virginia, ¿no? Que al final te das cuenta que aquí lo que se mueve es un negocio y es muy triste de que las personas pasemos a ser cosas y con una pasividad total y absoluta. Os he escuchado al principio con Ana, ¿no? Cuando explicabas que cuando salen las imágenes de las pateras y son capaces de meter la cámara mientras una persona está agonizando y aquí no pasa nada y no nos inmutamos porque, bueno, lo hemos normalizado. Yo creo que hay que sacudirse y hay que ponerse en la piel del otro y pensar si tú estuvieras allí te gustaría que te pusieran una cámara en la cara, ¿no? Entonces, hay un concepto que estoy escuchando ahora de forma muy reiterada y es aplicar el tema de la interseccionalidad y entender que una persona tiene muchas dimensiones y que tenemos que ponernos las pilas con este tema. Y yo creo que has ayudado mucho a dar esa perspectiva, ¿no? A humanizar una situación que yo creo que está muy en la televisión y que la vemos muy lejana. Y eso nos permite poner una distancia de seguridad para no impactarnos, ¿no? Y no estar como estamos ahora, a lo mejor, ¿no? Después de este año de realidad. Pero creo que es necesario saber lo que pasa para poder poner un veto, ¿no? y intentar hacer cambios. Así que por mi parte yo te agradezco muchísimo la aportación, ha sido un placer escucharte. Gracias. Gracias, Rosa. Sí, a ver, yo siempre hablo de la pornografía del dolor, ¿no? Al final es pornografía del dolor y del sufrimiento, porque hay una cosa, y es que en la guerra de fronteras, porque al final aquello es una guerra, ¿no? O sea, esto aquí es una guerra, este territorio. Es una guerra y esa clave nos la da que las principales empresas de venta de armamento europeas, cuando bajaron su negocio, han revertido ese negocio en el control del movimiento, ¿vale? Entonces, esa es una clave. Entonces, hay una guerra de baja intensidad donde están esas industrias de armamento que operan junto con las industrias criminales, que ambas se retroalimentan del sufrimiento de esos cuerpos, ¿no? Lo tenemos en Libia muy claro. O sea, las industrias de armamento devuelven a las mujeres con la, ¿no? Con la Marina Libia llega allí y en los mismos centros pagados por la Unión Europea, por ese entramado del armamento, en esos mismos centros las mujeres son secuestradas, las mujeres son violadas en los propios centros. O sea, ya no hay que ir a secuestrarlas y violarlas fuera, ya se puede hacer dentro de los propios centros, ¿no? Y eso nos da la dimensión de cómo operan esas dos industrias. Pero luego, desgraciadamente, a través de las políticas de la compasión, porque claro, esta Europa perfecta se tiene que maquillar de alguna manera, ¿no? Esa Europa de los derechos humanos se maquilla a través de la externalización, pero se maquilla a través de un instrumento muy perverso que son las políticas de la compasión, que eso está, o sea, eso está estudiado. Y esas políticas de la compasión son las que mueven toda una industria humanitaria, que existe también, en el que sacamos el foco de los derechos humanos. Lo decíamos con Ana al principio. Entonces, cuando sacamos el foco de los derechos humanos de determinadas poblaciones, nos cabe todo. Y entonces nos cabe esa pornografía al dolor. Cabe que eso sea posible. Cabe que eso sea posible y que después te digan que dones dinero para seguir salvando. O sea, porque si no es imposible. Entonces, es terriblemente perverso, pero es que el sistema está hecho incluso para tragarse la parte más amable, ¿no? Y la parte más amable a veces es transformada también de forma perversa, como los fondos de cooperación al desarrollo. Muchos de los fondos de cooperación al desarrollo que se han dado durante estos años están enfocados en una cosa que es el control del movimiento también, ¿no? Y es brutal cuando tú llegas a Níger, que es un país donde formaba parte de un grupo de países donde la gente circulaba de forma normalizada, llegas a Níger y hay unos tablones pagados por la Unión Europea en las carreteras donde te dice que te van a poner una multa si coges a una persona o si una persona se traslada sin documentación. Hello. Claro, los nigerinos
fliparon con esto. Entonces, es usar también esa parte amable del sistema de forma perversa. Por eso, la solución es poner los derechos humanos en el centro. Entonces, el otro día, cuando todas esas imágenes se compartieron tantísimo, compañeros que han sufrido eso, por ejemplo, Sani Ladan decía, por favor, parad ya de compartir esas imágenes, parad. O sea, no entendéis el daño que hacéis con eso, el daño que nos estáis haciendo, ¿no? Claro, pero todo el mundo las compartía pensando que eso era bueno, que compartir ese dolor tantas veces, eso era bueno. Pero la gente que ha sufrido ese dolor no quería que se compartiese, porque a ninguna víctima de una tragedia, tú puedes, no sé, el otro día reflexionando decía, imagínate que los atentados de las Ramblas de Barcelona se hubiesen necesitado 100 bomberos americanos mejor preparados y que los 100 bomberos americanos para venir a ayudar en los atentados de la Rambla de Barcelona vinieran con cámaras y tuvieran que grabar a las víctimas sufriendo para que los americanos dejaran venir a los bomberos. O sea, ¿perdona? Eso sería impensable, ¿no? Sería impensable que los bomberos llevaran cámaras aquí, el hospital, no sé qué, y grabaran todas las escenas y luego las pusieran en Estados Unidos para decir, jo, es que mira los atentados, tenemos que dar dinero a los de Barcelona para protegerse porque mira, ¿sabes? Sería impensable. Entonces, yo creo que ahí quienes nos están dando las claves también son esos saberes del sur. Entonces, nos están dando las claves Sani Ladan el otro día, cuando gritaba eso, nos da las claves Moja, nos las da Lucía Embomio, que para mí esa mujer es un referente en la lucha antirracista ahora mismo en el Estado español, una pedazo periodista afrodescendiente española maravillosa. Nos las están dando la campaña Regularización Ya, nos las están dando las Kellys, nos las están dando, o sea, todas esas claves de esa interseccionalidad que tú hablas, nos las están dando ellas. Y ellas tienen que estar en el centro para enseñar, ¿no? Desde esos saberes, desde ese saber de sus cuerpos, cómo se defiende la vida ante una violencia tan brutal. Perdona, Elena, quizá la clave está en que deshumanizamos a otras personas. Sí, claro, efectivamente. O sea, no son personas. Se lleva muchos años en la frontera dibujando un perfil de criminales o de víctimas, pero claro, no son personas, entonces no tienen derechos. No tienen derecho a la imagen, no tienen derecho a la identidad, no tienen derecho a ser enterrados. O sea, y eso te parece normal, se normaliza y mucha gente lo hace desde el no conocimiento, desde el paternalismo, si quieres, incluso, ¿no? Pero eso también hace daño. Por eso es muy importante escuchar a quienes lo experimentan, ¿no? Y es muy importante trabajar de forma conjunta. ¿Cómo se construye? Pues a lo mejor tenemos que construir más a largo plazo, porque si llevamos 30 años con un imaginario de que ellas no son personas, a lo mejor tenemos que empezar desde ahora 30 años más a construir otro imaginario. A mí me llamó mucho la atención una vez que, no sé si lo explicaste tú o lo explicó Ana Hernández, que desde que salían de su aldea, además de utilizar los temas de presión a la familia, incluso de presión de creencias ancestrales, durante todo el camino estaba todo programado. Es decir, sabían cuándo tenían que violarlas en grupo, sabían cuándo tenían que no se podían quedar embarazadas, cuándo necesitaban que se quedasen embarazadas. O sea, que era toda una programación desde que salían, iniciaban el camino migratorio hasta que llegaban a la frontera. ¿Nos puedes explicar algo sobre esto, si realmente es así o está todo un poco en función de la coincidencia? Recuerdo también que en el tren que hay en América Latina, el tren de la bestia, las mujeres también se inyectaban
anticonceptivos de larga duración, precisamente porque ya habían normalizado esa violencia y sabían que en su camino a Estados Unidos iban a ser violadas y por lo menos no se querían quedar embarazadas. ¿Podrías explicar algo de esto que seguro que tú conoces mucho más? Eso forma parte de las estrategias de resistencia. O sea, lo primero que tú estás hablando es de la industria. O sea, una industria sabe cuál es su producto e intenta, ¿no? O sea, hay una demanda que en este caso está en el Estado español o en los Estados europeos de un determinado producto y así reacciona la industria. ¿Cómo te las llevo? ¿De qué edad te las llevo? ¿De qué manera? ¿Si embarazadas? ¿Si no embarazadas? No, no es que esté todo organizado, porque las cosas pueden cambiar, pero están manejando un producto en realidad, ¿no? En un mercado, es así. Y las propias mujeres, pues lo que hacen para contraponer esas situaciones, lo que tú dices, pues yo que sé, aquí también pasaba, ¿no? En un momento dado con las nigerianas en USDA que se inyectaban, pues eso, los anticonceptivos, porque claro, si tú estás en medio de una redada, tú no te puedes tomar una pastilla, ¿no? Porque claro, ya no solo son las pautas de la industria criminal, sino también son las pautas de la industria de la guerra, ¿no? Entonces, si tú eres víctima de una redada y te tiran, tú llevas tus pastillas, pero la policía te las quita y te tira el tal, pues no te puedes estar tomando la píldora, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente se inyectaba también como forma de resistencia para no quedarse embarazada. En el caso de quedarte embarazada, pues tenías una serie de, ¿no? Pues aquí operaba el Cytotec, y opera el Cytotec, que es un antiespasmódico del estómago, que te lo venden por 300 dirham, 30 euros, en el mercado negro, y que las mujeres ya sabían, ¿no? O saben cómo tienen que tomárselo y tal, y muchas de esas son las propias mujeres quienes tienen algunos conocimientos y se los enseñan a las otras de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, cuando estás en una red de trata eres considerada como un producto, están las cosas pautadas, pero las mujeres, como te decía al principio, pues también reformulan, ¿no? Cómo hacen esa resistencia, y no quedarse embarazada, pues es una forma de resistencia también. Elena, tenemos a Pilar Eslava que quería hacer un comentario, le pasamos la palabra. Hola Elena, bueno, para mí de verdad, cada vez que tengo la ocasión de escucharte creo que es un privilegio desde que te conocí el 2015 y compartir. Yo ponía en el chat que sentía vergüenza e indignación, y creo que es algo que nos tenemos que admitir todas, ¿vale? Porque es verdad que ahora vuelve a estar más en boga y sale otra vez en la televisión, ¿no? Y nos exclamamos y vemos y tal, pero nos quedamos aquí. No sé, como sociedad civil, ¿no? ¿Qué más, qué hemos de hacer, ¿no? para que esto llegue? Yo de entrada ya a todas las que estáis hoy aquí, os diría que no dejéis de seguir a Elena Maleno, porque si queremos tener información fidedigna y caminando fronteras, está claro, seguro que la tendremos. Yo soy seguidora desde aquel momento, pero es una manera de tener la información, porque la información se manipula, la información nos llega suavizada, y luego muchas veces, como tú ahora, y te agradezco muchísimo que lo explicaras, como a veces esas imágenes se malutilizan, ¿no? Y las personas que están reflejadas en ellas no están de acuerdo en eso, que es lo primero que se tendría que tener en cuenta. Así que mi pregunta, ya sé que es difícil, ¿no? Pero como sociedad, ¿no? como personas que creemos en la libertad de todos y todas, porque todos somos iguales, ¿no? Y todas somos iguales. ¿Qué crees tú que podríamos hacer? Mira, lo primero es saber qué es la frontera y qué es Frontex, por ejemplo. O sea, la gente no sabe lo que es Frontex, ni los millones de euros, y pedir a los parlamentarios europeos y a los diputados transparencia. ¿Qué es Frontex? ¿Qué hace Frontex? ¿En qué gasta sus inversiones? Y eso lo pueden hacer los parlamentarios europeos.
cuánto dinero se está invirtiendo en ese control y que, ¿no? O sea, hoy el centro de ELAS publicaba, el centro de ELAS que tenéis ahí en Cataluña, publicaba un estudio, tenían hoy una rueda de prensa, publicaban un estudio para profundizar más sobre toda esta construcción de muros y quiénes están ganando dinero con ella, ¿no? El centro de ELAS está haciendo un trabajo muy importante porque, claro, él es un centro por la paz, ¿no? Es un centro que siempre ha trabajado contra las empresas armamentísticas y que ahora se ha metido en el tema de fronteras porque ha visto que las empresas de armamento se van allí. Entonces, ellos tienen unos informes súper interesantes que publican junto con el Transnational Institute, que tiene uno, el primero, que era Guerra de Fronteras, que yo creo que son clave para entender quién está operando y cómo se opera, ¿no? Y para entender por qué no hay diferencia entre un gobierno socialista y un gobierno de Salvini en la frontera. ¿Por qué? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué de facto no hay diferencia? Y eso se explica muy bien a través de esos informes y a través del lobby económico que hay. Entonces, hay que desmontar todo un lobby económico. ¿Eso se puede desmontar solo desde el privilegio de los ciudadanos europeos? No. Se tiene que desmontar con la colaboración de los compañeros y compañeras que están sufriendo eso, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Primero, en el Estado español hay que pedir regularización ya. Y eso, hay una campaña muy importante y sumarse a esa campaña es necesario, ¿no? Segundo, que cuando pasa a cualquier compañera una situación como le pasó a las compañeras de la Fresa, hay que movilizarse desde todos los territorios y desde todos los municipios, como se movilizaría tal, ¿sabes? O sea, eso es importantísimo y eso no pasa. Tercero, dar más papel al saber que viene, ¿no? Yo antes he hablado de Lucía Embomio, pero hay pensadores y pensadoras maravillosas que están deconstruyendo, ¿no? Que están trabajando y están deconstruyendo todo esto, ¿no? Todo el racismo que al final el racismo, y está creciendo cada vez más, es el soporte ideológico que oculta todo ese negocio del control de fronteras. Entonces yo creo que es un trabajo más pequeñito y más a largo plazo, pero que es un trabajo que va a dar más frutos. Hay que trabajar mucho el racismo desde el colegio, muchísimo desde la educación. El racismo es fundamental trabajarlo desde abajo para que luego no te llegue con 4 ideas y, como tú decías antes, la gente se las cree. No, hay que trabajar desde ahí. Entonces hay que trabajar poquito a poquito y trabajar contando con las personas que ya se están organizando. Pero hay muchas campañas ya en el Estado español, yo qué sé. Y ahí tenéis el ejemplo de los manteros. Yo creo que ese es un ejemplo maravilloso de cómo se generan resistencias. Yo creo que hay que apoyar todos esos movimientos, que se tienen que apoyar. Se tiene que apoyar al movimiento mantero, se tiene que apoyar al movimiento de las cuidadoras, ¿no? de las personas que están en el sector de los cuidados. Se tiene que apoyar también a las jornaleras. Yo creo que hay que estar ahí, viendo si esa realidad está en nuestro territorio y apoyarlo desde ahí. Yo creo que las organizaciones de mujeres que están en cada uno de los territorios tienen que hacer alianzas con las demás. O sea, hay que de verdad crear una horizontalidad, ¿sabes? Y cuanto más esto pase, más complicado van a tener deshumanizar, más complicado van a tener ocultar el negocio, más complicado. O sea, por ejemplo, en Cataluña hay muchos familiares de personas muertas y desaparecidas. Hay muchos. Hay incluso personas españolas de origen, o sea, no sino españolas de origen, que yo me acuerdo de una chica que nos llamó desde Tarragona, su cuñado había desaparecido en el mar. ¿Cómo no lo vemos? ¿Cómo no sabemos? ¿Cómo no sabemos que están ahí las familias? ¿No? Que están las familias, que son nuestros vecinos y nuestras vecinas. ¿Cómo no se las recibe en ninguna administración pública? Las vemos ahogarse y luego no vemos a las familias y la lucha que están haciendo. Esta mujer me llamaba a mí cada día, luego nos hicimos amigas, me llamaba cada día y yo le contaba.
¿no? Le contaba, ella quería saber, ¿y cómo fue? Y yo le contaba, pues mira, nos llamó tal, porque habíamos hablado con ellos los últimos, y cómo tal, y le explicábamos y decía, perdóname, es que he salido del trabajo y te he vuelto a llamar, lo siento mucho, pero es que necesitamos saber, ¿no? Y como ella se expresaba bien en castellano y la familia no, le explicamos y le explicamos y le explicamos lo que oficialmente nadie le explicaba, ¿no? Y hasta que ella pudo reconstruir esa memoria y la familia pudo reconstruir la memoria y su marido pudo ir a Senegal a hacer un duelo con la familia, ¿no? Pero ella estaba allí y el marido también. Son dos catalanes, ¿no? Y parece que se ahogan y que no están aquí, están en nuestra sociedad también. Su dolor, ese dolor de esos ahogamientos está. Hay que encontrarse con todo eso, Pilar. Ese es el camino. Elena, si te parece, preguntamos, tenemos que ir acabando ya, sin rigidez, pero ya ir pensando en acabar. ¿Te parece que preguntemos si hay alguna palabra, si alguna persona de las personas asistentes tiene algo que decir o algo que preguntar? No queremos perder tampoco la oportunidad que tenemos de estar contigo y quedarnos con una pregunta en el tintero, ¿eh? A ver si alguien tiene algo que preguntar. Bueno, parece que no. Bueno, yo diría que no sé si tú quieres añadir alguna cosa más a lo que has dicho o que te haya quedado en el tintero, porque aunque quedan muchísimas cosas, yo quiero agradecerte muchísimo el haber accedido a estar hoy aquí con nosotras. Sabemos que vas súper ocupada y que, bueno, que para ti ha sido también un esfuerzo, igual que estuviste ayer en la radio en una pequeña entrevista. Te queremos agradecer mucho en nombre del Ayuntamiento y en nombre propio que hayas participado y bueno, además comentar que esto es el inicio de una serie de actividades vinculadas al ciclo del 25N. Estamos muy contentas y muy contentos de que hemos podido dar esa visión a esta mirada global de violencias contra las mujeres en general en el mundo. Ya lo comentamos ayer en la radio que tenemos que incentivar la sororidad y el unirnos todas las mujeres del planeta, no la vecina o la conocida, sino todas en la defensa de los derechos humanos, al fin y al cabo. Muchísimas gracias. Podéis seguir consultando toda la programación del ciclo del 25N y todas las actividades que hay online. Y además, bueno, comentar que hemos grabado esta charrada y que con tu permiso le daremos publicidad en la página web para que todas las personas y toda la gente que no han podido estar y que nos consta que hay muchas que querían estar y no han podido por diversos motivos, la puedan ver. No queremos perderte, Elena, continuaremos contigo y ya sabes que para nosotros, para mí, yo creo que para Ana también, hubo un antes y un después a partir de la fecha en que viniste, el 2015, y me parece recordar que la frase que pusimos era eres demasiado importante para perderte en nuestras vidas y te tenemos que encontrar muchas veces más. Yo no me resigno a no continuar estando con Elena Maleno. Muchísimas gracias y bueno, un placer y que sigas con tu lucha porque es muy grande y bueno, la prueba es que los migrantes te llaman mamá. y eso creo que lo dice todo, ¿eh? Y como decía Pilar, si seguís a Elena Maleno, conoceremos la realidad de las noticias, los muertos cada día, las personas que se salvan y bueno, toda una visión que no nos dan las noticias oficiales. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Elena, y hasta siempre. Hasta muy pronto, ¿eh? Que tenemos que hablar de tu libro. Eso. Muchas gracias, de verdad, un placer. Buenas noches. Gracias. Adiós. Gracias, Elena. Gracias. Un abrazo. Bona nit, gràcies. Buenas gracias, Elena. Gràcies. Adéu, bona nit. Bona nit a tots. Bona nit. Molt bé.